Hola, bienvenidos. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Soy Tavo Valencia, estoy con... Kelly Valencia. Sí, tenemos el privilegio de acompañarlos en otro episodio de Voces Misioneras. Tengo una pregunta para vos. ¿Qué es lo que te apasiona de hacer un podcast como este y entrevistar gente? Creo que porque estamos conociendo la gente con quien estamos trabajando en la misma misión, pero en toda América Latina y el Caribe. Me encanta conocer historias. Buenísimo, sí. Pensaba mucho eso de por qué estamos haciendo este episodio, estos episodios y este programa, y la verdad estamos muy emocionados de poder escuchar la historia de personas, de individuos, de misioneros. Tenemos una línea de fondo ahí que son relatos inspiradores, para nosotros son de mucho ánimo. Y en esta oportunidad tenemos el privilegio, enorme privilegio de entrevistar a Miguel y a Sofía. Ellos son misioneros con Cru en Chile. Y bueno, nos van a estar contando un poco de su historia. Así que Miguel y Sofía, bienvenidos. Esto es Voces Misioneras. Ay, muchas gracias. Sí, gracias por la invitación. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo está el clima en Santiago? ¿Cómo están? Los vemos bastante abrigados. ¿Cómo se sienten? Está curioso porque estamos en plena primavera, pero está nublado. Y hace poco estuvo lloviendo, pero no con calor, sino que con frío. Entonces es como una primavera un poco extraña. Un poco de invierno. El invierno no se quiere ir. Bien. ¿Cómo es la relación de ustedes con los podcasts? ¿Son de escuchar? ¿Tienen algún preferido? ¿Cómo se sienten con esta dinámica? Personalmente no escucho mucho, pero sí no ando buscando podcast para escuchar, pero cuando me recomiendan uno, sí lo escucho. Y quizás mi conexión más cercana con el podcast era cuando era niña, escuchaba mucha radio. Mucha radio. Todo el día, prácticamente. Entonces me gusta estar escuchando y como imaginarme las personas. Bueno, cuando es video puedo ver a las personas, pero cuando es solo audio, imaginarme cómo es la persona, las expresiones que están usando. Entonces sí, en general me gusta. Qué bueno. Y bueno, en mi caso, escucho podcasts como uno cada 2 semanas. Me gusta mucho escucharlo mientras hago cosas más mecánicas. Y de todo un poco, historia, me gusta hacer pan, escucho podcasts de panaderos, podcast de una iglesia de acá de Chile. Entonces me es útil para decir, necesito aprovechar más el tiempo para hacer 2 cosas a la vez. Entonces, mientras lavo la loza, escucho podcast o mientras cocino, entonces ayuda. Buenísimo. Tengo que decir y doy fe que probé el pan de Miguel y es muy bueno. Hace un par de semanas lo pude probar, así que totalmente recomendado. Después podemos poner ahí el enlace para el link para el canal. Bueno, a modo de intro, cuéntenos una introducción muy chiquita, nombre, apellido, edad, hace cuánto están con Cru, cómo hacen esa introducción ustedes. Bueno, me llamo Sofía Méndez, tengo 30 años y hace 2 años que estoy en el ministerio a tiempo completo, pero siendo estudiante era voluntario desde el 2014. Entonces el próximo año ya serían 10 años que estoy involucrada con Cru. Y eso. Sí. Bueno, yo soy Miguel Puente, esposo de Sofía Méndez, chileno. Bueno, la Sofía también, no lo mencionó. Soy matrón de profesión, que es básicamente un partero. Acá en Chile esa profesión lleva muchos años como ejerciéndose.
y soy uno de los pocos hombres dentro de esa área acá en el país. Tengo 27 años y con Crew estoy relacionado desde el 2017. Como decía Sofía, hace 2 años estamos sirviendo a tiempo completo acá en Chile. Qué bueno. Excelente. Sofía ya mencionó algo, pero por ahí si pueden mencionar o cuéntanos cómo más o menos fue tu infancia, de dónde son, cuéntanos un poco. Bueno, yo nacida y criada en la capital de Chile, en Santiago. Y bueno, me crié básicamente con mi mamá y con mi abuela materna. Y tengo un hermano mayor, como 8 años mayor, casi 9 años mayor. Entonces, en realidad, siempre me sentí como más hija única que como con otro hermano, porque estábamos en etapas distintas todo el tiempo. Entonces, estábamos acá viviendo en Santiago, y la verdad es que fue una infancia muy tranquila, como muy feliz. Como lo máximo que recuerdo, o lo mejor que recuerdo, son las reuniones familiares, porque mi mamá tiene 3 hermanas y un hermano. Entonces, cuando había cumpleaños o festividades, nos reuníamos y estábamos con mis primos, mis primas. Entonces, siempre como, a pesar de que éramos 2 hermanos y que mi hermano era mucho más grande y yo me sentía más como hija única, teníamos muchos primos y primas, entonces era muy entretenido. Fue muy, muy tranquilo. Y como mencionaba, la radio y la música eran como parte fundamental de mi día a día, porque mi mamá escucha mucha radio y mucha música. Yeah, wow. Entonces, ella me traspasó como ese cariño y amor por estar escuchando cosas. Miguel, vos sos... Entonces, Perdón, Sofía. sí. No, iba a decir, Miguel, Sí. vos sos músico. ¿Cuándo entró la música en tu infancia o cuándo fue que empezaste a desarrollar eso? Bueno, para ir respondiendo también a otras preguntas, también nacido y criado en la capital, Bien ahí. vengo de nací en un contexto como más bien como socioeconómico bajo. Éramos 3 hermanos en mi familia y vivíamos con mi abuela y mis tíos. Entonces éramos una familia multitudinaria. Soy el hijo del medio, el único hombre, entonces siempre andaba independiente, haciendo mis cosas, corriendo de allá para acá. Entonces tenía una familia que mi papá proveía para la casa. Tenía como poca relación con él por su carácter y por la forma en que él fue criado. Entonces siempre desarrollé las cosas de manera independiente. Y en un momento dije, sí, aprendo a tocar un instrumento. No vengo de familia de músicos y como que toda mi familia es buena para pintar y dibujar y yo era pésimo. Entonces dije, ¿qué pasa si lo mío está en otra parte? Y ahí en el colegio empecé como a querer aprender a tocar primero guitarra y después lo que se me ponía enfrente como, yo guitarra tan bueno. Entonces soy una persona que se caracteriza por, si veo un instrumento, trato de hacerlo sonar decente. Y desde aproximadamente desde los 14 años que toco instrumentos. Y ha sido un largo proceso entretenido, pero a ratos poco comunitario. Me gustaría que fuese más comunitario en el contexto familiar. ¿Cuántos instrumentos? ¿Qué instrumentos? He pasado por muchos, pero toco guitarra, bajo, batería, charango, tenor, que es como una flauta de madera del norte de Chile y Bolivia, 4 venezolanos, trombón, un poco trompeta y así. Algunos. Algunos. Muy bien. Bien ahí. Pasando a un terreno por ahí de su caminar con Dios, ¿cómo fue que empezó su relación con Dios? Miguel, si querés arrancar vos, después pasamos con Sofía. Perfecto. Sí, mi caminar con Dios nace desde mi infancia. Mi familia justo conoce a Dios por medio de mi abuela. Perdón, por un tío. Mi tío invita a mi abuela.
Y mi abuela nos invitaba a nosotros, como vivíamos en su casa, constantemente nos invitaba a la iglesia. Y mis papás se encontraron con ese panorama cuando yo recién estaba naciendo. Y cuando yo nazco, mi mamá como que se afirmó mucho del Señor porque hubo una crisis matrimonial. Mi papá había engañado justo a mi mamá antes de que yo naciera. Hay una hija como fuera el matrimonio de por medio, y ella se aferró mucho del Señor. Y mi papá no quería tenerme a mí. De hecho, mi papá le había dicho a mi mamá que ¿por qué no me abortaba? Pero ella se afirmó mucho del Señor y le dijo: Dios, si este embarazo llega a término, yo quiero que este niño sea consagrado. Entonces, de ahí parte mi vida espiritual antes de que naciera. Pero desde niño y adolescente nunca me gustó la iglesia, jamás. Como me crié en un contexto de fanatismo religioso. Solo mi madre era como una cristiana centrada, el resto era como muy fanático, hacía muchas cosas que nos guiaron mucho a mí y a mis primos que vivíamos en la casa. De hecho, el único cristiano soy yo, y fue porque el Señor se encargó de llamarme de una manera muy fuerte, y fue en medio de la universidad. Yo estudié en la Universidad de Chile, que es considerada una de las mejores universidades acá dentro del país, y para poder llegar a esa universidad, en mi contexto socioeconómico bajo, me tuve que esforzar mucho. Estudié los 2 últimos años de la secundaria mucho, salía a las 7 de la mañana de mi casa, llegaba a las 11 de la noche, de lunes a sábado. Y cuando entré a la universidad, entré a la universidad que quería, me becaron y todo. El primer año de universidad era un tipo muy popular. Mi carrera tenía muchas mujeres, éramos pocos hombres, entonces había mucha fiesta. Yo todos los viernes estaba con una chica distinta. Estaba tocando en ese momento en 3 bandas distintas, pero a pesar de que había cumplido mis sueños, objetivos y metas del colegio, estaba súper básico. Estaba como... Sí, llevaba una vida que me hacía sentir miserable. Y en ese proceso el Señor me empezó a confrontar. Mis papás siempre pusieron la regla que mientras yo viviese con ellos tenía que ir a la iglesia. Me gustase o no, iba igual, pero sentía que todos los domingos el Señor me llamaba, como: Miguel, arrepiéntate. Miguel, yo realmente te quiero conmigo, que tengas una relación personal conmigo. Y era como este chiste de la dieta en que uno dice: bueno, el lunes parto la vida. Y el domingo yo le decía: ya, Dios, mañana parto una relación personal contigo. Y así fue por un proceso de 6 meses. Y pasé por una depresión severa. Estuve a punto de suicidarme. Tuve con problemas de trastornos de personalidad, trastornos de sueño, casi al borde del alcoholismo y la drogadicción. Y en ese proceso el Señor como que me llamaba. Yo un domingo me acuerdo que el llamado de Dios fue irresistible. Siempre me llama la atención que fue con Nehemías 1 y 2, cuando Nehemías como se arrepiente profundamente por el pecado de él y del pueblo de Israel. Y yo me sentía muy confrontado, muy lejos del Señor. Y a pesar de eso, el Señor me invitaba a tener una relación personal con él. Entonces, ese domingo en mi pieza oré, me arrepentí, leí la palabra, hablé con el Señor y sentí que el Espíritu Santo entró en mi vida. Y a pesar de que era un chico que estaba desarrollándose de distintas maneras, y nada de eso me llenaba, en ese momento que el Espíritu Santo entró en mi vida, me sentí pleno, me sentí lleno, sentí que había vida nuevamente en mi vida. Y eso me marcó mucho. Y me acuerdo que una de las conversaciones que tenía con el Señor es que yo cuando pequeño estuve muy cerca de morir muchas veces, como unas 15 veces aproximadamente. Y el Señor me decía: Miguel, si yo hubiese querido que tú murieses, lo habría hecho hace mucho tiempo. Tu papá no te quería tener, como no habrías existido. Pero si yo te traje a este mundo era para que me sirvas, para que me alabes, para que cuentes de mí a otras personas. Y me acuerdo que eso me confrontó mucho y yo dije: bueno, tuve esta vida, me siento vivo nuevamente, démosle, como estoy aquí para servirte. Y desde el 2016, que soy una persona que sigue a Cristo con todo, o al menos eso.
Y esa es como la forma que llegué a ser cristiano. De fuerte. Qué bueno. Sophie, Sí. ¿cómo fue Sí. para vos? En mi caso también mi abuela materna fue clave para poder yo conocer del Señor. Porque como decía, bueno, yo me crié con mi mamá, mi abuela materna y mi hermano que vivíamos en la misma casa. Y mi abuela desde muy pequeña conoció el Evangelio y empezó a asistir a la iglesia y estaba ahí con su relación con el Señor constante. Y ella siempre nos leía la Biblia, a mí y a mi hermano, y a una prima que tenemos muy cercana. Y lo que más recuerdo también es como el periodo de diciembre, de Navidad. Ella nos sentaba a la mesa y nos contaba acerca de la historia del nacimiento de Jesús. Y yo era muy pequeña, entonces yo solo escuchaba y me parecía como entretenida lo que ella nos leía. Pero un día una tía me invitó a mí a un encuentro de puros niños, que era un fin de semana, que era un encuentro donde había como en una iglesia y había ahí como todo preparado para los niños. Y en un momento el pastor de esa iglesia salió ahí como, estaba caracterizado como un jardinero y explicó el evangelio de una manera que los que estábamos ahí podíamos entender. Entonces en ese momento yo como escuché eso y relacioné lo que mi abuela siempre nos contaba y nos leía y me hizo mucho sentido. Y tenía 11, iba a cumplir 12 años y ahí fue como entendí, como necesito a este Cristo Salvador en mi vida. A pesar de que era muy pequeña, pero tenía como toda esta historial de lo que mi abuela nos había contado. Entonces en ese momento recuerdo que hice como esta decisión por el Señor. Y después de eso fue como empecé a crecer en el Evangelio, a caminar, me empecé a congregar en una iglesia que justamente también iba con mi abuela. Y empecé a dar como pequeños pasos de fe, me bauticé, empecé a servir en la iglesia. Pero hasta ese punto, bueno, era como igual la época de la adolescencia. Para mí era como... siempre me relaciono mucho con la historia del hijo pródigo, en el sentido de que conocí al Señor muy pequeña, pero no disfrutaba de las riquezas que el Señor me estaba dando como durante todos esos años. Y no fue hasta que entré a la universidad en el 2014, donde ahí siento, y ahí como que me reflejo en este hijo pródigo, que volví realmente como a reencontrarme con el Señor y decir como, Señor, como perdón por no estar como, no haber disfrutado realmente como todas las riquezas que tú me fuiste dando durante todo este tiempo. Entonces en el 2014 tengo como, no sé cómo definirlo, pero quizás como un reencuentro o sí, como un reencuentro con el Señor y empezar a crecer realmente como de manera constante y un compromiso real también. Y también influyó mucho el que conocí el ministerio estando en mi primer año de universidad y ahí yo conocí a otros cristianos, a otras cristianas que vivían su fe de manera muy al 100%. Ellos entendían que eran cristianos y que estaban puestos en la universidad, en sus trabajos, para dar a conocer a Cristo. En cambio, para mí era como al revés, como que yo era una estudiante cristiana. Entonces era como el orden de prioridad para mí en ese punto estaba invertido. Entonces ahí fue cuando tuve como este reencuentro. Volví, por decirlo así, a los brazos de mi padre. Y ahí empezó a crecer. Mencionaste pasos de fe chiquitos, pero también hubo pasos de fe grandes, ¿no? Y esa decisión de servir a tiempo completo, ¿cómo era para ustedes iba a decir el momento, pero no tiene que ser un momento? ¿Cómo es que Dios los llamó a servir tiempo completo? Creo que algo particular es que
antes de conocernos, nosotros teníamos claro que queríamos servir al Señor a tiempo completo. Nosotros nos conocimos en 2017 en una semana de evangelismo que se hizo en la Universidad de Sofía. Y ahí empezamos una amistad y luego una amistad con propósito. Y en esa instancia, algo claro fue que los dos queríamos ser misioneros transculturales. No sabíamos dónde, no sabíamos cuándo, pero teníamos ese deseo en nuestro corazón. Y en medio de todo eso fue como genial encontrarnos y ahí fue como sería bueno que hiciéramos una relación. Y nuestra vida familiar desde ese punto ya era como vamos a hacer una familia misionera, vamos a hacer un matrimonio misionero. Independiente de donde esté, queremos servir al Señor. Antes lo hacíamos con nuestras profesiones y fue algo muy, muy lindo. Nosotros salimos de la universidad en 2019 y ahí estábamos como preguntando, bueno, ¿qué hacemos? Y ese mismo año creemos que el Señor nos ha llamado a ser misioneros en contextos transculturales en países budistas del sudeste asiático. Y estábamos como con la mirada en eso. Habíamos trazado un plan, habíamos dicho, bueno, tenemos un plan de 5 años, lo vamos a dividir de esta manera, vamos a capacitarnos en nuestras profesiones, estudiar un poquito más, luego ir a un seminario, hacer un viaje a corto plazo y luego volver y irnos a largo plazo. Lindo plan. Sí. Entonces, estábamos así con eso en mente, estábamos como para allá pero en medio de la pandemia el Señor nos confrontaba y nos decía, chicos, ¿qué pasó con los talentos y dones que yo les di en la universidad? Como, ¿qué pasó con esa pasión por alcanzar a sus pares en la universidad? ¿Qué están haciendo con eso? Y eso se volvió un pesar grande en nuestro corazón. Y pasó que nosotros en un principio no queríamos tener como, cuando ya habíamos salido como profesionales, no queríamos tener mucho vínculo, porque en cierta forma veíamos que nos iba a desviar un poquito del objetivo y planes que teníamos trazados. Nos fuimos al sur de Chile, a Temuco, y en ese proceso el Señor nos dice como chicos, sus planes están muy bonitos, son muy buenos, pero no son los planes que yo tengo para usted. Y ahí como que de a poco yo me empecé a involucrar como voluntario. Sofía era voluntaria en estrategias digitales y pasó que fue como, yo no quiero salir de acá, no quiero perderme lo que el Señor está haciendo en la universidad. Entonces fue una decisión difícil que nos quebró el corazón, como de, bueno, nos vamos a Asia o nos vamos a servir en la universidad. Y justo antes de la pandemia habíamos recibido una invitación de una organización a realizar un viaje a corto plazo a Tailandia. Y a la semana siguiente entramos en pandemia. Entonces fue como cosas muy claves que el Señor fue mostrando y nos llevó a servir a tiempo completo dentro de CRU. No sé si tú quieres decir. Sí, es como, bueno, más que nada eso. Y también, como decía Miguel, a modo personal, ambos ya sabíamos, antes de conocernos y de casarnos, que queríamos ser parte de lo que el Señor estaba haciendo en su misión a tiempo completo. Pero, claro, no sabíamos dónde, cuándo, cómo, de qué manera. Pero eso era lo que teníamos claro. Y como decía Miguel, cuando salimos de la universidad y empezamos a trabajar en nuestras profesiones, fue un periodo igual de poder tener claro eso, como de no olvidarnos, porque quizás es muy fácil entrar a trabajar y como ir olvidando como ese deseo que alguna vez el Señor puso en el corazón y decir, bueno, quizás me quedo trabajando y ya, como no hay problema. Pero nosotros teníamos como eso súper claro, como que nuestro tiempo de trabajar en nuestras profesiones era momentáneo, como una capacitación de poder ejercer lo que aprendimos en la universidad, de poder también experimentar el mundo laboral, pero no era algo que queríamos estar ahí siempre.
pero también tenemos claro de que si en algún momento tenemos que por X motivo volver a nuestras profesiones y tener que estar ejerciéndolas, también estamos conscientes de eso y nos gustan. De hecho, nos gustan nuestras respectivas profesiones. Pero claro, nuestro deseo siempre ha sido como estar a tiempo completo al servicio del Chile. Qué bueno eso, ¿no? Y me quedé pensando lo que decía, que les gusta a ustedes las profesiones que tienen, pero hay un llamado superior, ¿no? Eso es buenísimo y sí, lo hemos escuchado muchísimas veces. Un momento alto que ustedes recuerden, que ha sido quizá uno de sus mejores recuerdos en el tiempo que llevan sirviendo a Dios, algo que por ahí miran hacia atrás y les da energía o les da motivación o decir, bueno, por esto lo hacemos. ¿Se acuerdan de algo? Sí, a mí, bueno, algo que me gusta mucho y lo que recuerdo también mucho es los inicios de año estudiantil. Cuando vamos a las universidades y empezamos a tener contacto con los estudiantes y estamos ahí como evangelizando y creando lazos de amistades y estar como en la universidad, estar ahí con los chicos, eso es como genial. De hecho, me pasó que en 2020 yo estaba trabajando en una agencia de marketing y, por ejemplo, me metía a mi Instagram y veía historias de cuando los chicos estaban iniciando las clases y veía otras organizaciones que también somos como, tenemos lazos acá en Chile, otras agrupaciones que estaban ahí con su stand en la universidad. Y yo decía como, oh, yo quiero estar ahí también, como qué genial poder estar ahí haciendo lo que ellos estaban haciendo. Pero en ese momento no lo podía hacer. Entonces ya cuando empezamos a tiempo completo y volví a la universidad, y lo más bonito es que ahora vuelvo a la universidad donde yo estudié, que es la Universidad de Santiago de Chile, y vuelvo no como estudiante, sino que vuelvo como misionera a seguir haciendo conexiones con los estudiantes. Entonces eso es como, para mí es como muy genial, como poder seguir en relación con mi casa de estudio donde yo salí, pero ahora como desde otra perspectiva. Eso es como lo que me gusta mucho y me anima también. En mi caso, bueno, fue ayer, fue algo que me sentía muy orgulloso, se me hinchaba el corazón. Hace 2 años nosotros empezamos a trabajar con unas chicas, justamente de acá de Santiago. Nosotros estábamos viviendo en Temuco cuando inició este proceso y coincidentemente hoy vamos a la misma iglesia que una de esas chicas. Y ayer hicimos una jornada de evangelización en la noche, mientras los niños salían a pedir dulces por Halloween. Estuvimos evangelizando, compartiendo, haciendo como dinámicas para que conociesen el evangelio y cómo la luz vence las tinieblas y esta luz es Cristo. Entonces, en un momento estábamos todos compartiendo el evangelio y ellas como muy animadas de tener conversaciones con jóvenes, con niños, y eso en realidad me enorgullecía. Fue algo muy, muy lindo de mirarlas y decir, oye, ellas ya no necesitan como ese apoyo de empujarlas o decirle, oye, tienes que hacerlo así, sino que le prestamos solario y le dijimos, chicas, tomen, vayan, y ellas como muy empoderadas salieron y compartían con una alegría con muchas personas de distintas edades. Entonces eso para mí fue como, wow, gracias, Señor. Gracias porque son niñas que partieron como muy tímidas y que hoy están siendo como tan valientes de incluso salir a compartir ellas solas. Así que eso fue algo que ayer yo decía, como que eso me caía una lágrima de orgullo, así como gracias, Señor, por Javiera y por Roxángela, que de hecho son chicas que aún no ingresan a la universidad, están en un periodo de transición
de como salir de secundaria, dar la prueba para entrar a la universidad, pero ellas en este tiempo han querido capacitarse con nosotros y participar junto con nosotros. Entonces la veo y es como, ¿cuánto potencial tienen estas chicas ahora que van a entrar a la universidad? Qué lindo. ¿Qué tal por ahí lecciones aprendidas en los tiempos difíciles que nos pueden decir que ha quedado como grabado? Creo que para mí es entender que el Señor no está limitado ni condicionado a mis bajones anímicos o a lo que pueda estar sucediendo en el contexto. Como quizás como intelectualmente entiendo que el Señor no cambia, pero en los tiempos difíciles ha sido interesante poder ver que realmente no cambia, como Él se mantiene fiel y se mantiene misericordioso, a pesar de que el contexto no lo esté mostrando así. O independiente de que quizás yo también esté como pasándola mal. Como por ejemplo cuando hace 2 años cuando ingresamos a tiempo completo, pasé por un periodo de ansiedad súper fuerte porque estaba como en la transición de dejar mi trabajo en la agencia de marketing e iniciar el trabajo a tiempo completo en CRU. Entonces ese momento fue súper difícil como espiritual y anímicamente para mí. Pero ver al Señor como en esos momentos de bajones y donde yo pensaba que ya no había esperanza alguna, el Señor estaba ahí también, como en los momentos más altos y felices, pero también está como en los momentos más hondos donde yo puedo estar. Entonces eso, como entender realmente que el Señor no cambia. Y bueno, en mi caso, creo que son 2 cosas bien importantes. Mi familia se caracteriza por ser una familia media disfuncional. Entonces me cuesta ver como la figura de unos buenos padres en mis padres. No lo digo que no lo sean, pero desde niño como que siempre he tenido como mucho conflicto con ellos. Entonces una de esas es como Dios es el único buen padre. Él es el único que realmente está ahí para escuchar, para sostener, y quizás hay ciertas cosas emocionales o carencias emocionales que tuve por medio de mis papás, pero que el Señor sí me cubrió, que el Señor sí estuvo como abrazando, acompañando, proveyendo, y eso es algo muy bonito. Y ahora que vamos a ser papás, es como, bueno, yo no voy a tener muchas falencias también, igual que mis papás. Quizá yo espero ser muy diferente a ellos, pero el único estándar de buen padre es Dios. Entonces eso me da mucha tranquilidad y paz de poder escuchar en momentos difíciles y acudir a mi buen padre en momentos de dificultad. Y lo otro es similar a lo que dice Sophie, como el Señor siempre nos acompaña, independiente del momento. Ni cuando estamos aún en lo más hondo, Él no está ahí, sino que siempre nos acompaña. Y particularmente lo he podido vivir durante toda mi vida, como desde el hecho de ya como permitirme existir, acompañar a mi mamá en todo este proceso. Como les decía, no teníamos muchos recursos, pero siempre había para comer, siempre había para vestirse. En la universidad se incendió mi casa, lo perdimos todo. Y el Señor también estuvo ahí, como nos permitió tener una casa mucho mejor de la que teníamos. Más que todo eso, fue un proceso muy lindo para restaurar a mi familia. Después como de 20 años pidiéndole a Dios como porfa volver a la familia, él lo hizo por medio de ese proceso. Y aún ahora en el ministerio, cuando a rato la hemos visto mal, hemos tenido que aprender a vivir solos, bien solitos, en enfermedad o en procesos de ansiedad, Él está con nosotros y podemos experimentar la verdadera paz, podemos experimentar como el verdadero amor, y la confianza plena de que Él provee, pero también de su espíritu para estar lleno de su espíritu a la hora de servir.
Y eso también ha sido como un gran consuelo. Como no importa lo muy capacitados que estemos o lo poco capacitados, es como su Espíritu Santo el que obra en las vidas de los estudiantes. Sobre todo que acá es como uno mira y es como, Señor, qué complicado, qué complicado. Pero Él hace obras. Y así como lo hizo en mi corazón de un chico fiestero, depresivo, y en el corazón de la Sophie, que era una chica más bien dominguera, cristiana dominguera, es como, ¿por qué no lo puede hacer en los estudiantes de la universidad de hoy? Entonces eso es nuestro consuelo. Él es el buen padre y Él está siempre con nosotros. Qué bueno. Espero la llegada de una nena, ¿verdad? Sí. Sí, muchas felicidades. ¿Y ya poquito? Sí. ¿Cuándo era? ¿Febrero? Enero. Sí. Enero. Okay. No vamos a preguntar el nombre por las dudas, pero sí lo tenían, ¿o no? Sí. No hay problema. Se llama Eloís. Eloís, sí, excelente. Bueno, un poco al final de este episodio llega la pregunta que fue de Lionzo, que estuvo en el episodio anterior. Él nos dejó una pregunta para si era un matrimonio, cómo balanceaban la realidad del ministerio a tiempo completo con la realidad de la familia, y ahora también cómo envisionan eso con la llegada de Eloísa también. Ufa, estamos... Bueno, este año ha sido un año de aprender eso, porque ha sido el año en que hemos estado los dos de lleno en el ministerio a tiempo completo, en donde más nos hemos sentido también. Entonces hemos ahí aprendido a poner límites en cuanto a los tiempos, a los horarios, a los lugares de trabajo también, donde porque tenemos días que trabajamos acá desde la casa, otros días estamos en la oficina, pero la mayoría del tiempo, claro, lo pasamos juntos. Entonces ha sido un año de aprender a equilibrar nuestra vida familiar y el trabajo ministerial. Es algo que todavía estamos aprendiendo a hacer, no lo tenemos totalmente zanjado, pero hemos crecido en eso. Hemos crecido de a poquito y sin duda ya cuando el próximo año ya nazca nuestra bebé, vamos a iniciar otro proceso de aprendizaje, de poner límites, de crecer en eso. Pero también entendemos que y también lo que hemos aprendido de otros matrimonios que llevan más tiempo, que nuestro principal ministerio es la familia. Entonces, mientras la familia marche bien, todo el resto de las labores ministeriales van a marchar bien también. Entonces, tratamos de tener eso en mente y de no descuidarnos ambos. Y me imagino también ya cuando nazca la bebé como poder ser realmente un equipo, nosotros dos. Y si un equipo no está funcionando bien, no van a ganar lo que se propongan ganar. Es una pregunta que igual nos han dicho mucho este último tiempo. Y siempre es complicado responder. Pero particularmente comparto con lo que dice Sophie. Y algo que constantemente nuestros líderes nos están repitiendo y que creemos es que el ministerio es la sobreabundancia de una relación personal con el Señor. Entonces, primero tenemos que primar que esto se cumpla en nuestra familia. Si no, estamos como queriendo hacerlo por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, y si descuidamos uno, se va a descuidar el otro en gran proporción. Entonces, velamos por eso. Velamos por tener una vida devocional en conjunto, separada también. Y también marcar días y horarios. Somos muy trabajólicos nosotros. En nuestras profesiones teníamos que ponernos frenos, y aquí a ratos también podríamos pasar como toda la mañana y toda la tarde haciendo cosas. Pero no es saludable.
Entonces ha sido decir como, bueno, tal día es para nosotros, tal día es para la familia, visitar, recrear, compartir. Nuestra casa está abierta para recibir a personas, pero hasta cierto punto, y cosas por el estilo. Entonces, ha sido como ese desafío, como de sentar las bases y no olvidarlas, y no transgredir ese proceso. Y otra cosa ha sido como poder separar nuestras funciones en el ministerio, porque nosotros somos compañeros de trabajo. Entonces, a ratos yo le pedía algo a Sofi, o Sofi me pedía algo a mí de manera ministerial, y por ser esposo es como, ya, pero lo voy a hacer en un rato. Y es como, bueno, lo necesito para ahora. Entonces eso nos generó como rencillas. Pero después de conversarles, como no, si en realidad hay que ver cuándo somos esposos en esta área y cuándo es como compañero de trabajo, y cuándo hay que acatar una orden directa y cómo hacerlo para cuando se solicita. Entonces ha sido ese proceso y entender de que mi primera discípula es mi esposa y después mi hija. Entonces eso nos ha ayudado harto, y la verdad no nos gustaría ser exitosos de manera ministerial y que nuestra familia se fragmente o se divida. Creo que es una realidad que dentro de la iglesia se da mucho, acá en Chile también, y me imagino que en Latinoamérica también se da harto. Entonces, como, sí, no me gustaría un día encontrarme con el Señor y que Él me diga como, Miguel, ¿qué pasó con este ministerio tan grande que te di, que es Sofía y Eloísa? Y yo así como, pero el ministerio no fue bien, el ministerio no fue bien. Entonces, como eso, como ser consciente de la responsabilidad que el Señor nos ha dado frente a nuestra familia. Oremos por eso. ¿Tendrían una pregunta para la persona o las personas que siguen en la próxima entrevista? Sí, podría ser algo cultural. No sé, dale tú. Sí. Bueno, una de las cosas que me gusta hacer mucho es tomar objetos de la cultura para luego contrastarlo con el evangelio. Entonces, a ratos como que estoy, no sé, he pensado mucho este último tiempo en que la figura de los zombies es una resurrección imperfecta y que la gran resurrección es Cristo. Entonces pienso en cómo para el próximo invitado, si hace esto, o no sé cómo formularlo, pero tiene un proceso para mirar la cultura y llevarla al evangelio, como algo así. Okay. Excelente pregunta. Muy buena. Vamos a tener que dársela con tiempo. Sí, por ahí te invitamos a darlo ahí. Bueno, Miguel y Sofía, ha sido un verdadero gusto escucharles, escuchar un poco más de su historia. Como compartí al principio, tuve la oportunidad de conocerlos hace un par de semanas nada más, y la verdad fue tan refrescante como este tiempo ahora, así que muchísimas gracias. El micrófono está abierto. ¿Le gustaría decirle algo a quizás otros chicos jóvenes que están sintiendo ese llamado de Dios a servir y están considerando servir a tiempo completo? ¿Le gustaría compartir algo, animarlos? No sé. Sí, bueno, quizás como animarles, que sean valientes, que no esperen tener todas las cosas como resueltas para poder decir, ya, ahora sí sirvo al Señor. Porque en realidad siempre nos vamos a encontrar con que algo nos falta para poder servir al Señor. Entonces, como ser valiente en ese sentido, confiar en que el Señor es fiel cuando nos llama. Y algo que yo siempre he escuchado mucho es como cuando el Señor invita, Él paga. Entonces, cuando el Señor invita, realmente Él es fiel y va a estar ahí en las dudas, en los temores, en las preguntas. Pero eso más que nada, como que no esperen a tener ya todo resuelto. Como ya cuando termine mi carrera,
ya, cuando trabaje un poco, cuando me case, cuando tenga hijos, porque si no vamos como extendiendo el periodo para poder servir. Eso, más que nada. Y bueno, acotando eso, el Señor no desampara. El Señor siempre está ahí. Sí, y no, como decía la Sofi, no pongamos trabas a servir al Señor. Como si bien nosotros tenemos nuestras profesiones y en realidad como el nivel de socioeconómico que nos podía dar nuestras profesiones no era menor, era un gran nivel socioeconómico acá en Chile. En realidad no lo cambiaríamos por no estar sirviendo. Como el Señor nos ha permitido vivir tantas instancias de compartir con jóvenes, abrir nuestra casa, ver la abundancia, ver la escasez, pero ver que siempre Él está con nosotros. Eso es algo único, como anímense a vivir dependiendo del Señor en todo sentido. Y por último, me gusta observar que en la Gran Comisión Jesús declara de que todo el poder de y autoridad del cielo y la tierra son de Él. Y me gusta mucho decir que el futuro es de Cristo. Él ya tiene todo el poder, como nadie lo vence, nadie ni la muerte lo pudo hacer. Entonces, confiamos plenamente en cada área de nuestra vida, como que el Señor tiene el control. Últimamente me ha tocado mucho lidiar con el tema de mi salud mental y procesos ansiosos que tengo. Y como poder decir, Señor, tú tienes el control de mi mente y de mis emociones, más allá de mis temores o de mis ansias, ha sido algo único. Entonces eso es algo que me gustaría poder compartir, como en procesos de angustia, de dificultad, el Señor tiene el control. Y Él nos sostiene, nos abraza y nos hace surgir. Y eso es algo maravilloso, como poder disfrutar la vida en las buenas y en las malas con el Señor, es algo que es realmente vivificante. Eso. Qué bueno. Esas últimas palabras de los dos, ¿no? Es re lindo y no es solamente para los misioneros jóvenes, sino también para misioneras más o menos viejas como yo. Así que muchas gracias por las palabras. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por el tiempo y gracias por compartir. Bueno, nos veremos en un próximo episodio de Voces Misioneras. Hasta luego. Gracias, Miguel, Sofi. Nos vemos. Muchas gracias.